Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Un saludo, querido, desde la clínica periodística Bajo la Lupa. Hoy ingresamos a nuestra clínica un tema, no digamos político, electoral, no, ciudadano de interés nacional y de internacional también, no solamente a la comunidad, sino a nuestros hermanos que están en el exterior, nuestros hermanos migrantes, con dos personalidades que tienen trayectoria y que conocen del tema. Abogado Esteban Ron, especialista en Derecho Electoral y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE, y también el abogado Pablo Encalada, especialista en Derecho Penal y conocedor de la materia del derecho. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Gracias, Javier. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por no solamente ser gentiles en aceptar la invitación, sino también prestarse para brindar luces a tanto ruido que ocurre actualmente en el país. Comienzo con el abogado Esteban y luego con el abogado Encalada, básicamente solicitando 2 minutos no más para una entrada a lo que está ocurriendo. No comienzo con un tema específico, comienzo desde lo general. Por favor, abogado Esteban Ron, su visión de lo que actualmente tenemos. Por favor. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a lo que actualmente tenemos? Bastante complejo. Pero vámonos con dos cosas. Siempre se advirtió que el acuerdo democrático, entre comillas, producido entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez no tenía asidero legal. Creo que una buena parte de la comunidad de estudiosos del derecho, abogados y demás, y quienes estamos en esto, señalamos que un acuerdo de ese estilo no podría llegarse a dar debido a que no existía el asidero legal correspondiente. En el marco de eso, ¿qué es lo que hizo el CNE? Jugó un poco con sus votos al interior del Consejo Nacional Electoral. Esa resolución quedó en el limbo. Definitivamente no sabemos qué sucedió o qué va a suceder. Y en este momento, pues, se han notificado los resultados finales, principalmente para la dignidad de binomio presidencial, sobre la base de haber resuelto ciertas reclamaciones realizadas por Pachacuti, por Marlon Satti específicamente, en un total de, me parece que casi 450 actas, que solo se reprocesaron no más de 20 actas. Y nada, en este momento lo que tenemos es que se han notificado ya los resultados. Hay un error del CNE nuevamente que dice que se han proclamado. No es verdad que se hayan proclamado los resultados se proclaman al final cuando no hay recursos pendientes, pero se han notificado para que se puedan ejercitar los derechos de reclamación, objeción o el recurso contencioso electoral del cual se vean asistido cualquiera de los sujetos políticos, no solo Guillermo Lasso ni Yacu Pérez, sino cualquiera de los sujetos políticos. Y en el intermedio, 2 actuaciones, una de la Fiscalía, una de la Contraloría General del Estado, que todavía no logramos dilucidar el por qué o para qué, pero me imagino que eso vamos a ir tratando a lo largo de esta discusión. Gracias, abogado Esteban Ron. Solamente para completar los 2 minutos, 1:35, fue una puntualización de lo que usted dijo. ¿Puede el CNE emitir un comunicado a través de redes sociales diciendo que hay que proclamar resultados? Más que hay que proclamaron resultados frente a actas, varias actas que se van a revisar. Es decir, aún no tengo nada revisado y puedo proclamar resultados. Lo que tuvo que haber hecho el Consejo Nacional Electoral es evacuar siempre y cuando hubiesen sido bien presentadas las reclamaciones en la Audiencia Nacional de Escrutinio. Pero el CNE utiliza un subterfugio, ¿sí? Utiliza una norma que no se aplica al CNE, que se aplica a las juntas provinciales electorales del artículo 138, y sobre la base de esto quieren abrir urnas, ¿sí? Y es más, abrieron urnas. Entonces, ese error es casi imperdonable, Javier. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nada, el Consejo Nacional Electoral, yo creo que la línea va sobre la marcha de aplicar el artículo 242 del Código de Democracia, que es la objeción. ¿Cuál es la particularidad de este artículo? Que no requiere que los reclamantes
presenten las copias de las actas, sino que pueden presentarlo a través de fotos o hacer una enumeración de dónde está el reclamo. Entonces yo creo que más que nada por ahí va, y por eso urgía notificar con los resultados para que se puedan ejercitar estos dos reclamos. Gracias, abogado Esteban Ron. Abogado Pablo Encalada, su visión, por favor. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Esteban. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Yo creo que la base de un Estado democrático republicano es el concepto de la soberanía que radica en el pueblo. Entonces, si es que estamos en un proceso electoral en el cual hay dudas desde la propia organización, porque lamentablemente el CNE creo que ha generado mucha incertidumbre respecto de en los múltiples errores que han tenido, pero yo creo que más que eso, más que esos errores, también hay un margen muy pequeño entre los dos candidatos que están en el segundo y tercer lugar. Entonces, a mí me parece que toda la institucionalidad del país y toda la ciudadanía debemos aunar esfuerzos para que el que pase a segunda vuelta pase con toda la legitimidad democrática y todos los ciudadanos tengamos la certeza de que efectivamente esta persona es la que tiene que estar en ese lugar. Dicho esto, a mí no me asustan las actuaciones de la Contraloría ni Fiscalía. Creo que ambos tienen las atribuciones para realizar las acciones que están realizando, como ya lo veremos más adelante. Y esto es algo que es lo que ellos tienen que hacer. Por otro lado, el acuerdo realizado entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez, a mí me parece que fue un acuerdo político, obviamente netamente político, y creo que éramos los abogados quienes teníamos que haberles asesorado, o sus abogados tenían que haberles asesorado en cómo dar la forma a este acuerdo político, pero no al revés, es decir, no buscar los fundamentos para negar la posibilidad de abrir las urnas, porque no necesariamente es que haya fraude, es decir, es tan pequeño el margen en estas de diferencia entre los dos candidatos que pueden tratarse muy bien de errores humanos, es decir, no necesariamente hubo deliberadamente la intención de favorecer o perjudicar a uno de los candidatos, sino que puede ser que por errores humanos al subir, al contabilizar, al anotar, etcétera, etcétera, se produjeron estos errores, y entonces al haber un margen tan pequeño, bueno, yo no soy experto en derecho electoral, pero me parece que se podría hablar bien de empate técnico. Para haber un empate técnico, tienen que abrirse las urnas y tendría que darse toda la garantía para que esto suceda, cumpliendo con los parámetros legales establecidos. Gracias, abogado Pablo Encalada. Bien, entonces, ingreso y directamente profundizo. Tema fraude electoral. Desde el aparato, desde el derecho electoral, hay las organizaciones políticas, hay la ciudadanía, quien se expresa, los gremios sociales, y parece que el fantasma del fraude electoral, en vez de ir con el tiempo, y entiendo yo que la tecnología presta una cooperación efectiva en aras de tener resultados con más agilidad, con más rapidez y en donde el error se disminuye al máximo. Pero en vez de este fantasma ir perdiendo poder, parece que va cobrando más poder y se hace más presente. Desde el aparato del derecho electoral, abogado Esteban Ron, ¿cuándo podemos hablar de un fraude, por un lado? Y por otro lado, lo que vivió el Ecuador ya el 7 de febrero, post 7 de febrero, lo que tenemos, no le puedo decir que hay, que usted me responda si hay fraude, porque la autoridad llamada a responder a aquello es la autoridad electoral. Pero desde su posición, ¿hay indicios que permitan que la figura fraude electoral cobre fuerza hoy, abogado Esteban Ron? Más que indicios, lo que hay, yo creo, son especulaciones que puedan generar y que siempre va a estar el fantasma del fraude, ¿no? Es un fenómeno históricamente muy latinoamericano. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ya Pablo lo mencionó. ¿Por qué el CNE no señaló una simple apreciación en la primera vuelta cuando pido? No sé si por desconocimiento de la presidenta, no sé si por desconocimiento del Pleno, no lograron explicar lo que significaba el conteo rápido. Y ahí se inicia y empieza el espectro del fraude. ¿Por qué? Porque el empate técnico es sencillo de explicar y creo que cualquiera de nosotros lo puede hacer siempre que tengamos algo de conocimiento. Empate técnico es cuando la técnica y la metodología aplicada en un ejercicio como el conteo rápido no permite determinar un ganador. Eso es lo que tenía que haber dicho Diana Tamaín y se borraba el espectro del fraude. ¿Pero qué es lo que hizo Diana Tamaín? Leyó los márgenes máximos y mínimos a los cuales se podía acceder o tener cada uno de los candidatos. El conteo rápido está bien, sirve para generar
cierta certeza respecto a los resultados cuando los escrutinios son prolongados como en nuestro país. Pero hay que ser súper responsable en el manejo de esto. Y siempre es bueno comparar con otras elecciones, ¿no? En el Ecuador, en el 2017, cuando pasó lo que pasó entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, ¿qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Igual con una elocución no muy acertada, pero dijo, aquí hay empate técnico y nosotros no vamos a publicitar el conteo rápido, porque eso va a generar más especulación. Vámonos al escrutinio oficial. Eso es lo que sucedió, eso es lo que debió pasar. Entonces, el espectro del fraude, Javier, se inicia en ese momento. Ahora, el fraude electoral, teóricamente, no solo es la autoridad electoral la que lo puede determinar, sino también es la jurisdicción penal. Pablo, quien es experto en derecho penal, nos podría dar un poquito más de luces, pero claro, o sea, el fraude como tal es un delito, ¿sí? Es un delito contra la participación política y tiene que cumplir ciertos requisitos para que este sea calificado como tal, es decir, todos la complejidad que el propio tipo penal lo establece. Sin embargo, pues, este tema del fraude puede darse, y te lo explico rápidamente, en cada una de las fases del proceso electoral, ¿sí? El fraude electoral puede darse en inicio, en lo que es la configuración de las candidaturas, en los procesos de democracia interna, en la convocatoria, en las votaciones, en el sistema informático y demás. Y ahora, con las actuaciones de la Contraloría y de la Fiscalía, se siembra más aún el espectro del fraude, y es más, se siembra prácticamente, es de especulación, ¿sí? Son elocuciones, no hay certeza respecto de lo que está pidiendo en esta pericia la Fiscalía General del Estado y en este examen de la Contraloría. Comparto también la idea con Pablo, la Fiscalía es plenamente competente de ordenar esta pericia en este momento. Yo creo que no hay interferencias, una pericia, es una diligencia judicial que se la tiene que cumplir. Sin embargo, ya se comienza a especular mucho más con lo que puede devenir o qué es lo que pretende la Fiscalía. Además, entendemos que esto es parte de una investigación, pero no sabemos de qué eso. Yo tal vez especulo en este momento, y ahí sí especulo, y digo, tal vez en la denuncia que presentó Yacu Pérez, y ahí se está ordenando la pericia. Y lo de la Contraloría, eso me llama más la atención, ya lo podemos hablar en el siguiente espacio para no quitar tiempo, porque ahí sí tengo ciertos reparos. En el de la Fiscalía no, solo me parece medio raro el momento en el que se lo está haciendo. Nada más, estimado Javier y Pablo. Gracias, abogado Esteban Ron. Voy con el abogado Pablo Encalada. Desde el aparato del derecho penal, abogado Pablo Encalada, a hablar del tipo penal fraude electoral. ¿Cuáles son aquellos elementos que permiten configurar este tipo penal, por un lado? Y por otro lado, quizás anticipándome a esta pregunta, la actuación del aparato judicial, y más concretamente lo que se conoció hace horas atrás, este impulso fiscal de la propia doctora Diana Salazar, representando a la Fiscalía, solicitando 2 diligencias dentro de una investigación previa, ni siquiera es una instrucción fiscal, es decir, hay una etapa preprocesal. ¿Se puede hablar de algún tipo de figura de interferencia, injerencia o intromisión al proceso electoral, abogado Pablo Encalada? De ninguna manera, de ninguna manera. A ver, mira, y tampoco es que estén impedidos, digamos que tampoco que la Fiscalía puede iniciar procesos penales en este momento. Por ejemplo, la Fiscalía no puede iniciar procesos penales en contra de los candidatos que están ahora digamos, con los candidatos o con los vocales del CNE. No se pueden iniciar estos procesos penales. Eso no significa que no se puedan iniciar investigaciones. Que lo que ha hecho la Fiscalía es, ante la noticia de un delito, la denuncia que suponemos, yo tampoco tengo la certeza, pero yo supongo que es la denuncia presentada por Yacu Pérez. Y en función de eso, la Fiscalía tiene la obligación jurídica de investigar. Hacer lo contrario, no investigar, sería más bien que estaría faltando a sus atribuciones legales y constitucionales. Entonces, la Fiscalía inicia la investigación y yo sí creo que este es un buen momento para hacerlo, porque recién en la madrugada es que se publicaron ya los resultados oficiales de la primera vuelta, y entonces este momento es que ya tenemos la evidencia cierta para saber si es que se hizo bien o mal el trabajo. Lo que va a hacer la Fiscalía simplemente es entrar a los computadores, extraer esa información, llevarla a cadena de custodia y luego darle el tratamiento investigativo a través de peritajes. Lo que no es que esto signifique que se va a llevar las computadoras y que va a impedir el proceso electoral, porque el delito de fraude electoral del artículo 334 del COIP dice que es fraude electoral aquel que impida el proceso o que altere los resultados, ¿no es cierto? Y aquí yo tampoco tengo elementos para presumir que hay un fraude.
No, yo no, espero que no haya un fraude electoral, no tengo los elementos, pero lo que sí creo es que tiene que haber la certeza de que no hay un fraude electoral. Y si uno de los candidatos que está perdiendo por la mínima cantidad, apenas 4 décimas, está perdiendo respecto del segundo candidato y por lo tanto quedándose fuera de la segunda vuelta, tiene todo el derecho de haber presentado esta denuncia. Y luego la Fiscalía tiene la obligación de realizar las acciones investigativas. Si Fiscalía encontrara a este momento indicios de que hay fraude electoral, bueno, no puede iniciar el proceso penal, porque tiene que terminarse el proceso electoral, porque ahí sí está habilitada legalmente para iniciar la instrucción fiscal. ¿No es cierto? Que son dos cosas diferentes, pero la investigación, la Fiscalía tiene la obligación de iniciar. Clarísimo, abogado Pablo Encalada. Antes de ir con el abogado Esteban Ron, le pregunto a usted, abogado Encalada, posterior a este impulso fiscal que hace la fiscal Diana Salazar, previa autorización del doctor Luis Rivera, que entiendo es juez de la Corte Nacional de Justicia, y pedían específicamente 2 diligencias. La primera, recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral, y usted ya dejó en claro que no es necesario llevarse los equipos. Y lo otro, también solicitaba una pericia informática forense. Para la segunda diligencia, entendería yo que necesita el aparato fiscal tener equipo in situ para realizar esa actividad. Despéjenmelo ustedes de su expertise, lo uno y lo otro. Posterior a ello, se hizo público una contestación del aparato policial a la fiscalía respecto a que para esas necesidades, es decir, estas 2 diligencias, la policía necesitaba un tiempo prudencial para cumplirlas y que estaba solicitando se conceda una nueva fecha. Esa brecha de tiempo entre que la fiscalía solicitó un impulso fiscal y el tiempo que efectivamente se realice, es dable para la ciudadanía pensar en un temor de que exista algún tipo de perjuicio a la propia investigación fiscal, o es parte natural de lo que se pueden dar en algunos procesos penales, abogado Pablo Encalada. Primero, vamos por lo primero. ¿Cómo se dio este procedimiento para hacerse el peritaje? ¿No es cierto? Quizás puede llamarnos la atención el por qué un juez tuvo que haber autorizado. Y entonces, cuando la Fiscalía realiza diligencias investigativas que afectan derechos de personas, necesariamente tiene que haber autorización de juez. No es porque se trate de un proceso electoral, siempre tiene que ser así. Por ejemplo, si es que se necesita detener a una persona con fines investigativos, se le solicita al juez. Para un allanamiento se solicita al juez. Intercepción de comunicaciones se solicita al juez. Y en este caso, la ley establece que para obtener información de bases de datos, tiene que haber una autorización judicial. Entonces, lo que ha hecho la Fiscalía es pedirle al juez de fuero, en este caso, juez de Corte Nacional de Justicia, la autorización para realizar este peritaje. Y eso es lo que ha sucedido. Luego de esto, claro, primero es recopilar la información y luego esta pericia informática al sistema, ¿no es cierto? Sí, eso es un poco difuso, ¿no? Habría que ver qué exactamente es lo que quiere la Fiscalía. Y para eso se necesita estar en el lugar de los hechos ya con información. Luego de esto, la contestación de la policía a mí sí me llamó la atención. Esto no es común, no es usual que la policía diga, no tengo en este momento los recursos, denme un poco más de tiempo. Tampoco es ilegal, ¿no? Digamos, tiene un poco de sentido, digo, es un trabajo tan grande levantar la información de todo el proceso electoral, y pensando de buena fe, diríamos, bueno, quizás la policía en realidad no estaba preparado para hacer tan rápido, pero esto no es común, digamos, se produce un accidente de tránsito y la policía tiene que llegar de inmediato al lugar de los hechos para hacer el levantamiento de cadáver y autopsia, hacer la pericia del caso, ¿no es cierto? Porque así son los delitos. Entonces, y me llama la atención, yo hubiera esperado que la policía actúe con la urgencia que el país da. Hilando un poco fino, abogado Pablo Encalada, y ahora sí, para ir con el abogado Esteban Ron, solamente le pregunto algo más. Del lado ya, no de la parte que investiga, sino del investigado o de la investigada, y salgámonos del proceso, vámonos a lo general. Resulta que voy a investigar a una X entidad por un X tema. El aparato judicial emite la autorización para que la Fiscalía realice su trabajo. La Fiscalía, como es ente investigador, pero necesita cooperación del aparato policial para realizar el mismo. El aparato policial dice que por distintas razones, entre ellas que no se le ha comunicado a tiempo, porque eso me da a entender a mí cuando dice un tipo prudencial, y que necesitan elementos tanto tecnológicos como humanos, y que se le dé un poco más de tiempo. Esa brecha de tiempo que se pierde, ¿puede el investigado, la entidad investigada, enterarse de lo que está ocurriendo
y realizar algún tipo de acción que le permita de alguna manera salir beneficiado del proceso electoral, ¿puede darse o no puede darse? Es decir, ese tiempo que se le está dando de brecha es peligroso. Pues estamos elucubrando, ¿no? Pero digamos, pongámonos en un supuesto que no es necesariamente el caso, pero pongámonos en un supuesto de que una persona investigada, no sé, se solicita un allanamiento y esta persona tiene en su domicilio tiene los vestigios, los instrumentos del delito. Si la policía le contesta a la fiscalía y le dice, ¿sabe qué? Mejor hagámoslo mañana. Obviamente la persona investigada se va a deshacer de esa evidencia. Digo, insisto, no creo que eso sea el caso, no creo que sea el caso, pero sí es un riesgo. Por eso yo hubiera esperado que la policía actúe con la inmediatez con la que actuó la fiscalía. Y el juez también, ¿no? El juez de inmediato dio la autorización a pesar de estar en fin de semana. Eso no fue un obstáculo para hacerlo, pero la policía lamentablemente ha tenido este proceso. Clarísimo, abogado Pablo Encalada, pero eso también decía desde lo general, ¿no? Regreso con el abogado Esteban Ron. Abogado Ron, desde el aparato del derecho electoral, y ya lo dijo el abogado el abogado Pablo Encalada, ya dejó zanjado que no existe no se puede hablar de intromisión, injerencia o interferencia por asuntos de investigación, más no ya la instauración de un proceso penal, ¿no? Es decir, la etapa preprocesal. Hoy, antes de esta entrevista, rindió declaraciones el candidato a la presidencia Andrés Arauz, y él señaló respecto de la actuación de la Fiscalía antes de ir a la Contraloría. Mire que solamente me estoy deteniendo en la Fiscalía. Y también nombró a la Contraloría también, que de hecho la Contraloría viene, lo dice en su documento, esa diligencia, esa acción de control es un seguimiento a las recomendaciones que hizo en agosto de 2020 al aparato electoral. Y que en redes sociales se lee que el aparato electoral nunca dio cumplimiento a esas recomendaciones y ahora tiene lo que tiene. Pero en todo caso, desde su óptica, podemos hablar de interferencia, injerencia, intromisión. Fueron las palabras que hoy dijo el candidato Andrés Arauz a la acción de la Fiscalía y de la Contraloría General del Estado, abogado Esteban Ron. Y de hecho, le sumo algo más. En la madrugada, la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, mediante redes sociales, citó el artículo 16 del Código de la Democracia, en donde señala que ninguna autoridad extraña a la organización electoral puede intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales. Es decir, también tenemos a la autoridad electoral administrativa citando un articulado que de alguna manera envió un mensaje de decir, señores, este proceso es de la función electoral. ¿Qué pasa ahí, abogado Esteban Ron? Bueno, en ese sentido, tengo que concatenar mis ideas de las que dijo Pablo, ¿no? Entonces, también comparto que el tema de la investigación en el ámbito penal o la investigación fiscal puede darse con o sin proceso electoral. Sí, de hecho, la primera parte de las actuaciones que está pidiendo la Fiscalía es sacar un espejo del servidor, que es un espejo, una copia dura, ¿no es cierto? Entonces no veo mayor problema. Lo que sí, tal vez el tema de la custodia puede generar suspicacias, pero es de lucubrar. El tema y como le digo, el impedimento es luego ya para el inicio del proceso penal. Ahí existe el impedimento legal que, inaudito, el propio Consejo Nacional Electoral se tiene que autorizar a ellos mismos para iniciar el proceso penal, ¿no? Entonces es una de las fallas que tiene el Código de la Democracia. Pero sí, o sea, el impedimento es al proceso, ya cuando inicia la siguiente fase en el proceso. Ahorita estamos en investigación, por lo tanto no habría dicha interferencia. Lo de la Contraloría me llama la atención, y ahí sí que es la materia que yo más o menos conozco, ¿sí? En el tema penal yo le rehuyo, ahí sí Pablo es valiente al meterse en esos temas, yo le rehuyo, la verdad. Entonces, en el tema de la Contraloría... Antes de que pase a eso, abogado Esteban Ron, coincide entonces con el abogado Pablo Encalada de que no se puede hablar hasta ahora de una intromisión o de una injerencia o de una interferencia. Sí, coincido. En el ámbito de la investigación fiscal coincido, definitivamente. Pero en el tema de la Contraloría sí me llama la atención. Y yo creo que igual nuevamente están haciendo una hilada fino ahí para tratar de salir adelante con lo que quiere hacer la Contraloría. ¿Qué es lo que hace la Contraloría? En primer lugar, la auditoría gubernamental, que es lo que establece la ley de la Contraloría, es siempre ex post, es decir, es después del proceso, ¿sí? Y la finalidad no es determinar la legitimidad o validez, por ejemplo, cuando hacen las auditorías en el sistema electoral, la legitimidad o validez de una elección,
la finalidad de estos exámenes son dos. En primer lugar, ver si es que las derogaciones, el financiamiento y el erario utilizado fue de acuerdo a los presupuestos y los procedimientos de contratación pública que se establecen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese sentido el Consejo Nacional Electoral es el que rige y ordena absolutamente todo el proceso electoral. Entonces llama la atención. ¿Cuál es el subterfugio que están, y para que veas, Javier, cuál es más o menos lo que están tratando de hacer desde la Contraloría? Pablo Celi emite un comunicado al Consejo Nacional Electoral y le sugiere que a través de resolución de pleno apruebe a que se dé o se solicite el examen. ¿Para qué es eso? Para que el propio CNE diga, yo quiero que me auditen el examen y no se configure esta interferencia en el proceso electoral y por lo tanto no se configure la infracción que puede venir en la destitución. Entonces están jugando a eso, o sea, tú mismo autorízame para que yo no interfiera en ese sentido. Y la otra parte de esa autorización o de ese exhorto del Contralor es para que se lo haga en el intermedio del proceso electoral, no ex post, como es uno de los principios de las auditorías de carácter gubernamental. Entonces, ahí está jugando un poquito y se está jugando con la voluntariedad del propio Consejo Nacional Electoral que se expresa a través del Pleno, ¿sí? Es decir, buscan una propia autorización para interrumpir, salir del esquema ex post y hacer el examen en este momento y para que el CNE mismo autorice que se dé el examen. Entonces, si es que el CNE mismo se va a autorizar para que se dé la auditoría, no habría interferencia, ¿no? Entonces, por el momento tampoco hay interferencia de la Contraloría porque la Contraloría no le está diciendo voy a auditar en este momento y en el proceso intermedio el sistema de escrutinios o lo que sea que vayan a auditar. Le está pidiendo al CNE que sean ellos los que soliciten. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos, ni Fiscalía ni Contraloría, todavía, ojo, al día de hoy se produce este tema de la interferencia y por lo tanto la infracción electoral. Solamente para ir con el abogado Pablo Encalada, abogado Esteban Ron, podría decirse que la actuación de Fiscalía es para cuidar las formas. La de la Contraloría, dirías tú. Es correcto, sí, es correcto. Sí, la actuación de la Contraloría es para cuidar las formas y, como les digo, un artilugio, un subterfugio medio raro para que no se configure la infracción. Más que nada, recordemos que ya hubo esta pugna CNE-Contralor en la cual se querían destituir mutuamente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí fue la jugada. ¿Cómo se debería leer el mensaje de Diana Tamay en redes sociales citando el artículo 16 del Código de la Democracia? Yo creo que lo que hace ella es, o sea, ni siquiera advertir, porque en este momento el discurso del Consejo Nacional Electoral, ya la verdad, yo en lo particular no sé para dónde va o qué es lo que supone, pero yo creo que es una contestación directa a la Contraloría más que a la Fiscalía. Porque finalmente la Fiscalía, estamos hablando de una orden de carácter judicial que tiene que tener un estricto cumplimiento. La Contraloría todavía se está jugando como que en la voluntariedad del CNE. Yo creo que más fue a la Contraloría que a la propia Fiscalía. Hoy el candidato a la presidencia, Andrés Arauz, señaló que ha presentado en la madrugada a través de medios telemáticos y hace poquito de manera presencial una queja ante el Tribunal Contencioso Electoral por la actuación de Fiscalía y Contraloría, a la cual él señala como intromisión, injerencia o interferencia. Si ya hemos hablado aquí de que no existe tal hasta el momento con las actuaciones, ¿cuál vendría desde su óptica a ser la contestación del tribunal? Ni siquiera sería admitido. Estamos hablando de una infracción electoral, ¿no es cierto? Y estas infracciones, en primer lugar, cuando se presenta una denuncia por infracción, esta tiene que cumplir ciertas formalidades establecidas en el Código de la Democracia y en el Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso. La primera fase, que es la de admisión, es el estricto cumplimiento de estas formalidades. Entonces, veamos si es que del documento presentado por la dirigencia de UNES, este cumple para que sea admitido. Y digamos que sí cumple las formalidades, porque son estrictas formalidades. Después de eso, si es que se admite el recurso a trámite, la infracción a trámite, el tribunal deberá valorar si es que existe o no la directa interferencia en una fase específica del proceso electoral. La fase está. Creo que sí, la fase está, es decir, es la notificación y el establecimiento de recursos para la futura proclamación de resultados, pero se tiene que ser muy prolijo en señalar cuál es la conducta o cuál es la actuación que interfiere en el proceso electoral.
Yo en lo personal, nuevamente en lo muy personal, creo que por lo pronto no existe una interferencia o interrupción. Lo que sí existe es una desinstitucionalización sobre la base de comunicaciones que van y fluyen entre las diversas funciones del Estado, que lamentablemente hacen perder la legitimidad, la institucionalidad del CNE, del proceso electoral, y que lamentablemente, como se ha generado esta cultura de acudir a instancias extraelectorales, es decir, a la justicia ordinaria o a la justicia constitucional, o en este caso a las unidades de fiscalización y control como la Contraloría, se está desnaturalizando el proceso electoral. Gracias, abogado Esteban Ron. Desde el primer día, nuestra misión ha sido trabajar de manera constante, manteniendo un enfoque que permita brindar mejores oportunidades para nuestros conciudadanos. En este 2021 fortaleceremos este compromiso con la ejecución de varias obras. Iniciaremos con la construcción del Hospital del Día en el sector del Secano, la rehabilitación del mercado César Llanes. Se realizará la readecuación del mercado municipal Las Manuelas para la construcción del Palacio Municipal. Se iniciará el estudio de factibilidad y diseño definitivo del sistema de alcantarillado pluvial para el canal de la avenida Manuela Cañizares. La construcción del puente vehicular que conectará la cooperativa María Luisa de Gilbert y Julio Col es una realidad. Continuaremos con la ejecución de la segunda y tercera fase de la construcción de aceras, bordillos, alcantarillado y asfaltado en la cooperativa 5 de junio. De igual manera, iniciaremos la primera fase de construcción de aceras y bordillos en la cooperativa 28 de agosto, cooperativa 12 de noviembre, Colinas del Valle y la subida a las antenas. Con el propósito de reactivar el turismo pluvial, se repotenciará el malecón Dr. Roberto Gilbert, el cual tiene un urbanismo táctico, lo que permitirá impulsar la creación de hoteles, comercios y emprendimientos. El 2020 fue un año fatídico, por eso rendimos un homenaje a todas las víctimas de esta pandemia a través de la creación del Monumento a la Fe, proyecto que se ejecutará con inversión privada. Estas obras proyectan a Durán como la ciudad de progreso y constante evolución, trabajando siempre para mejorar la calidad de vida de usted y de su familia, impulsando un Durán turístico, industrial, comercial y gastronómico. Juntos crearemos el Durán que todos anhelamos. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Abogado Pablo Encalada, solamente para complementar. El tema es que cuando estamos en periodo electoral hay esta inmunidad electoral. Entonces, el periodo en el cual no se pueden iniciar procesos penales en contra de los candidatos ni en contra de los vocales del CNE. Eso está vigente, pero eso no significa que más adelante no puedan de carácter penal. Por eso la Fiscalía en este momento está realizando la investigación. Y si encontrara elementos, bueno, va a tener que esperar que acabe el proceso electoral. Esto no lo tengo claro. No sé, le escuchaba a Esteban que decía que tiene que haber autorización antes del CNE para procesar a los vocales, pero esto entiendo solo es en el periodo electoral. Más no una vez que se ha terminado, cuando ellos pueden ser procesados penalmente sin ningún inconveniente. Se me cortó la conexión. Podría hablar de que si existe algún procedimiento judicial, valga la redundancia, con la actuación con el aparato electoral, y que si es o no es verdad que hay un pronunciamiento de la presidenta de la Corte Nacional respecto a que sí es posible realizar juzgamiento a autoridades electorales.
no recuerdo, no tengo presente que haya un caso como este en el cual en medias elecciones haya existido una denuncia de fiscalía y menos que haya iniciado un proceso penal por estas circunstancias. No lo tengo presente, no sé si haya ocurrido. Y luego lo que dice, tampoco conozco lo que ha dicho la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, pero eso es obvio, todo es a la ley. Y tienen responsabilidades en situaciones, ya sea civiles, penales o administrativas. Por lo tanto, si bien hoy por hoy no se podría iniciar un proceso penal en contra de los vocales, ni de los candidatos, ni ambos gozan de una inmunidad de carácter electoral, eso no significa que luego de terminado el proceso electoral sí puedan ser responsables. Y ahí sí la Fiscalía tiene absoluta autonomía, absoluta independencia para tomar una decisión de inicio de un proceso penal si es que encontrara indicios del cometimiento de un delito, en este caso de fraude electoral. Gracias, abogado Pablo Encalada. Finalmente, para ambos, cierro con este tema y agradezco por el tiempo que me están prestando, más que a mí, a las audiencias. La cooperación entre la Fiscalía de Ecuador y la Fiscalía de Colombia respecto a una supuesta de campaña electoral a un candidato en específico. Por favor, abogado Esteban Ron, si puede usted sintetizar este reciente caso que se dio en esta campaña electoral para pasar con el abogado Pablo Encalada. Seguro. Y solo una cosa, Pablo, el artículo 38 es súper raro del Código de Democracia, y para que quede en general absuelta la duda, dice: mientras ejerzan sus funciones no podrán ser privados de su libertad ni procesados penalmente, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales y violencia de género, sin autorización del Pleno del Consejo Nacional Electoral y por requerimiento de autoridad. Es decir, ellos se autorizan a ellos mismos ser procesados penalmente, para que veas, ¿no? Más o menos la locura de norma que tenemos. Pero bueno, la otra, a ver, ¿qué es lo que pasa con el tema de la colaboración y del fiscal colombiano que entregó información? Los aportes ilícitos de campaña están sancionados en el Código de la Democracia como una infracción aparte, ni siquiera de las graves ni las muy graves, es una infracción aparte, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de que un candidato haya recibido los aportes ilícitos? En primer lugar, tiene que devolver monetariamente el doble de lo recibido, y en segundo lugar, en el caso de ser electo, tiene que ser, pues, no puede ser la autoridad, ¿no? Es decir, su cargo se ve quitado del espectro. Eso es lo más por la complicado, ¿no? ¿Temporal o permanente de los derechos políticos? ¿Suspensión temporal o permanente? No, Javier, es una disposición que ni siquiera es por los derechos políticos. Dice que el candidato electo que haya recibido aportes ilícitos será revocado. Punto, nada más. No es por suspensión de derechos políticos. ¿Puede posteriormente presentarse? Podría posteriormente presentarse, sí, porque los derechos políticos pierden hasta por 4 años. Entonces pasarían estos 4 años y podría presentarse posteriormente. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Efectivamente tiene que comprobarse varias cosas en el ámbito electoral para proceder con esta destitución, por así decirlo, ¿no? En primer lugar, tiene que haber una prejudicialidad de lo penal a lo electoral, ¿sí? Es decir, ¿cómo se determina que los aportes para una campaña fueron ilícitos? A través de cualquiera de los delitos que establece el COIP en el cual exista aportes ilícitos. Yo lo que más, el tipo penal que más se asemeja, ¿cuál sería, Pablo, en ese sentido? El lavado de activos, porque el lavado de activos sí definitivamente, sí, el lavado de activos da la calificación de que un aporte o un dinero es ilícito. Entonces tendría que haber sentencia condenatoria ejecutoriada respecto de un tipo penal de lavado de activos que califique que esos activos fueron de carácter ilícito, ¿sí? Ahí se configura la prejudicialidad de lo penal a lo electoral para que la persona que recibió estos supuestos aportes ilícitos tenga que ser pues destituido del cargo que fue electo, ¿sí? Además hay otra cosa. Aparte del delito de lavado de activos, le interrumpo ahí. ¿Con sentencia ejecutoriada automáticamente es destituido o pasa por manos electorales? No, tiene que configurarse la prejudicialidad, es decir, tiene que ir al Tribunal Contencioso Electoral para que opere la destitución, ¿sí? Pero hay otra cosa, no es solo el lavado de activos, Javier, es actuación dolosa.
Y recordemos que el dolo se reconfigura en las reformas al COIP. Es decir, la persona tenía que saber que existe un tipo penal, que además de sus aportes ilícitos iban a ser para una cosa específica, es decir, la campaña, no solo recibirlos, sino destinarlos, ¿sí? Pasar por todo el proceso penal, tener la sentencia condenatoria ejecutoriada de todas las instancias que determina el sistema jurídico, y ahí sí recién operaría la destitución. Así que el proceso es largo todavía. Nuevamente se lucubró y se dijo, con esto ya, por más que Arauz sea presidente, se lo va a destituir inmediatamente. No. Hay que ir paso a paso, ¿sí? Paso a paso. Aquí lo que pasó es que se adelantó un poco el proceso porque, por lo general, las investigaciones de los aportes ilícitos se dan después de que una campaña se cierra. Es decir, una campaña se cierra y después de esto las organizaciones políticas tienen 90 días para presentar sus informes de campaña. Y si el CNE ve un indicio de aporte ilícito, lo reporta a la Fiscalía y la Fiscalía inicia su proceso. Acá, ¿qué es lo que pasó? Nada. Hubo una noticia criminis en un inicio por la revista Semana. Se activó la cooperación internacional, vino el fiscal colombiano y entregó información a Diana Salazar. Entonces ella tiene que recién iniciar el proceso de investigación y de ahí vendrá un proceso penal a través del tipo del lavado de activos, la determinación de orígenes ilícitos, la configuración del dolo y que estos ilícitos, estos dineros ilícitos se destinaron a la campaña. Todo eso tiene que pasar previo a que se dé lo planteado. Gracias, abogado Esteban Ron. Abogado Pablo Encalada. Sobre el tema de la información que trajo el Fiscal General de Colombia. Correctísimo. Cooperación eficaz y desde su óptica del lado penal. A ver, yo creo que el hecho de que el Fiscal General de Colombia haya traído fue lo que a todos nos llama mucho la atención y que le da fuerza a este asunto, ¿no es cierto? Porque quizás con esa noticia que salió en medio de comunicación de Colombia, digamos, esas noticias comúnmente o pueden pasar. Pero el hecho de que haya venido el Fiscal General de Colombia nos dice a nosotros que tiene que haber información relevante, no viene de adrede. Y entonces la Fiscalía con eso lo que tiene es que efectivamente verificar esa información, claro, lo que dice ese computador, y hacer una investigación tendiente a comprobar si es que realmente esto es verdad. Si es que efectivamente hubiera una campaña a la campaña política del partido del correísmo, financiada por fuerzas irregulares armadas de Colombia, yo creo que se podría configurar un delito de lavado de activos. No hay un delito, no está previsto el financiamiento ilegal de campañas, no existe eso como una infracción de carácter penal, y lo que se podría adecuar sí es el lavado de activos, porque se estaría utilizando ese dinero producto de un ilícito, en este caso el secuestro, el narcotráfico, etcétera, se estaría utilizando para la campaña política. Pero esta es una investigación larguísima. Si es que la Fiscalía tuviera elementos para procesar eso, tendría que iniciar un proceso penal y ustedes ya más o menos saben cuánto dura un proceso penal hasta que haya sentencia condenatoria. Si en el caso de sobornos, que digamos que fue bastante rápido, mucho más rápido que los casos normales del Ecuador, tomó aproximadamente un año y medio, un poco más, ya se imaginan entonces cuánto puede durar una investigación y luego un proceso penal por el delito de lavado de activos. Pero sí creo que la Fiscalía tiene la obligación de darnos respuestas, que tenga la prioridad de investigar este delito y que se resuelva de tal forma que sepamos si realmente hubo el financiamiento a través de este dinero o no lo hubo. Es decir, esta es una investigación que yo esperaría que no quede indefinida, como lamentablemente muchos casos de la Fiscalía quedan en investigación por lustros o hasta décadas quedan en investigación de la Fiscalía. Entonces yo esperaría que la Fiscalía nos dé una respuesta para la tranquilidad de todos los ecuatorianos. La cooperación entre pares en el ámbito judicial, entiendo yo, es regular, no es algo extraordinario y usted lo podrá decir mejor desde su trayectoria. Lo que le quiero preguntar ahí, a más de eso es, hablemos un poco de la figura del... Está en silencio. Lo siento, me escucha ahí, lo siento. Decía, abogado Pablo Encalada, la figura de la cooperación entre pares de las Fiscalías de Naciones no es algo extraordinario, es algo dentro de lo ordinario que se da y desde su óptica lo puede señalar muy bien. Además de que le quería preguntar aquello, le pregunto también, hablemos de la figura del dolo que el abogado Esteban Ron lo citó y lo puso sobre la mesa. Si, por ejemplo, y hablemos desde lo general, saliéndonos del caso en específico, un candidato presidencial recibiera, en el supuesto no consentido, recibiera
aportes irregulares. Y dentro de la figura como tal, a nivel electoral se señala que él debe conocer de que aquello, obviamente, no es devenido de manera lícita. Estamos hablando de que si un tercero, es decir, el jefe de campaña o un asesor, recibió esos fondos, termina teniendo responsabilidad el candidato abogado Esteban Ron, Pablo Encalada, perdón. El concepto de dolo es un concepto netamente penal, porque lo que se reprocha en la sociedad, lo que se reprocha no es tanto el daño causado, sino sobre todo la voluntad de la persona para realizar ese acto. Y entonces el dolo, en este caso particular, significa que el candidato sabía que provenía ese dinero de un origen ilícito, ¿no es cierto? Pero esa comprobación se hace a través de un proceso penal. Entonces, solo a través de una imputación por el delito de lavado de activos y luego una sentencia condenatoria y ejecutoriada, se puede establecer que el candidato sabía efectivamente que había actuado con dolo, ¿cierto? Y entonces, solo a partir de ahí sería entonces que en la justicia electoral se podría tomar alguna decisión. Yo no sé si es que podrían prescindir de aquello, ¿no es cierto?, en otra vía, que es la vía de contencioso electoral, porque en estos procedimientos administrativos no hay una determinación del dolo. Insisto, el dolo es un concepto que está en el artículo 16 del Código Orgánico Penal y que básicamente es el conocimiento de que se está realizando ese acto. En el caso particular, el conocimiento de que los aportes son... Gracias, abogado Pablo Encalada. Gracias, abogado Esteban Ron, experto en Derecho Electoral y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional de Ecuador, UI de Ecuador. Gracias, abogado Pablo Encalada, experto en Derecho Penal y conocedor del derecho, por haber comparecido a la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa en el ámbito electoral, que últimamente ha tenido ciertos acercamientos con el ámbito del derecho penal, y por brindarnos luces a todos los ecuatorianos respecto a lo que está pasando en este momento. Síganse cuidando ustedes y su familia de la COVID, porque la COVID no pasa, y que tengan buena noche. Muchas gracias. Chao, un saludo. Pablo. Bien, siempre un gusto compartir con ustedes. Un buen día. Cuídense, pasen bien. Hasta luego. Gracias. Hoy nos alejamos un poco del diagnóstico de aquellos temas de interés nacional en el ámbito político, social. Probablemente empecemos a abonar, y digo empecemos entre comillas porque ya lo hemos hecho anteriormente, pero queremos profundizar en el ámbito del entretenimiento y también el conocer aquellos casos de éxito de hombres y mujeres que vienen en la sociedad aportando con su talento, pero sobre todo con su persona. Una dama que no necesita presentación. Alondra Santiago, bienvenida a Bajo la Lupa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias Alondra, por aceptar la entrevista Bajo la Lupa. Luego de algunos inconvenientes en las agendas, pues se dio esta entrevista, bendito Dios. A ver, y para complacencia de las audiencias, quienes han venido detrás, empujando, insistiendo a Bajo la Lupa para entrevistar a Alondra Santiago, pues bueno, ya la tienen acá. Quiero comenzar, Alondra, un poco preguntando, no sé si sean preguntas intensas, incómodas o fuertes, pero creo que me sirven sí para que la audiencia pueda comprender un poco más y conocer más de Alondra Santiago. Si yo le pregunto a Alondra Santiago en este momento, si volviera a retroceder, no quiero decir exactamente cuándo, la producción me ha dado algunos datos sobre ti, pero 25, 24, 23 o probablemente un poquito más años, y tuviera que escoger la carrera, ¿Alondra escogería el periodismo otra vez o lo cambiaría? Por favor. Sin duda alguna, escogería otra vez el periodismo. No hay marcha atrás en este tema. Igual yo siempre lo digo, yo elegí primero producción multimedia en la universidad. Yo empecé estudiando producción multimedia porque yo quería ser directora del cine. A pesar de que mi madre y todos los que me conocían me decían que lo mío era el periodismo, yo, sabes que siempre los jóvenes van en contra de lo que dicen los adultos, es normal. Y yo me acuerdo que después de un año de tomar las materias más básicas y algunas de producción multimedia, es cuando yo digo, este no es mi lugar, porque empecé a
a ver mucho sobre periodismo y a realmente tener la necesidad de poder conversar, de poder hablar, de poder expresarme, de poder dar mi opinión. Y le dije a mi mamá, recuerdo que veníamos en el Expreso y le dije, creo que tenía razón, lo mío es el periodismo, y no dudé. Y en una semana ya me había cambiado de carrera y comenzó esto que es una pasión y que lo ejerzo día a día, independientemente de si estoy en algún medio o no, es mi pasión, es mi carrera, es mi día a día. No sé si cuando Alondra tomó esa decisión, de pronto su madre entró un poco en conflicto, porque Alondra viene de una escuela de gente que hace teatro, viene de una escuela de gente de las tablas, en donde se faja la verdadera actuación está en las tablas, no está en la televisión, creo yo, está en las tablas, yo no desmerezco, pero en las tablas son los maestros. No sé si la mamá de Alondra y su familia entró un poco en ese conflicto, ¿no? En decir, bueno, no va a seguir el camino familiar, sino que va a ir a aportar también a la sociedad, pero desde otra tribuna, probablemente a veces polémica, porque es creo que difícil en Ecuador hacer opinión, pero no sé cómo le va ahí a Alondra. Creo que fue algo muy lindo para mi mamá también saber que iba a tomar esta carrera, pero de hecho tiempo después seguí la carrera de actuación en la misma universidad, entonces estudié a la par las dos carreras. De hecho, yo termino la licenciatura de actuación antes que la de periodismo. Una diferencia de meses, la verdad, pero yo me gradúo de licenciada en actuación antes que el periodismo. Entonces, realmente no fue un problema para la familia y sobre todo porque sabíamos de antemano que el periodismo puede estar combinado de manera perfecta con la actuación. Y es lo que después creo que de alguna u otra forma demostré en la televisión, que es esta capacidad para la improvisación, para conversar, para tener también la elocuencia que muchas veces se requiere por parte del periodista. Entonces yo siempre le doy un consejo a todos aquellos comunicadores que de vez en cuando pueden incursionar en la actuación y pueden ingresar a talleres, porque esto les genera mucha flexibilidad, un buen ambiente, ¿no? Y lo pueden conectar con el periodismo y con el día a día. Al menos no causó tanta desilusión, porque profesionalmente lo siguió, tanto el ámbito teatral como también ya el periodismo. Posteriormente, cuando Alondra pisa suelo ecuatoriano y empieza también a hacer ruido de alguna manera, y pasa el tiempo, bueno, y empieza también a aportar en el ámbito periodístico. Yo le pregunto ahora, y otra vez jugando con el pasado y el presente, ¿fue una decisión desacertada o acertada hacer periodismo de investigación para Alondra Santiago? Si yo le pregunto otra vez, en ese momento que tomó la decisión, ¿desistiría y dijera, no, mejor no, seguimos haciendo un periodismo probablemente más informativo o no? ¿O hay que hacer periodismo de investigación en un entorno latinoamericano, muy especialmente un entorno ecuatoriano, en donde a ratos parece que esas discrepancias o esos comentarios en contra pasan del plano profesional a plano personal? Alondra Santiago. Yo creo que el periodista debe incursionar en todos los ámbitos del periodismo y lo que yo siempre digo es que no hay que tener miedo. Yo hice mucho tiempo periodismo comunitario, hice mucho tiempo, mis fuentes eran educación, salud, periodismo de coyuntura, periodismo del día a día, notas del día a día y a mí me fascinaba el contacto con la gente, a mí me fascina el contacto con la gente. Pero uno no le puede decir que no a nuevas oportunidades y hacer periodismo de investigación en Ecuador ciertamente es muy difícil. Considero que no todos hacen periodismo de investigación, hay que diferenciar el periodismo realmente de investigación con el periodismo de datos, con el periodismo en donde te facilitan la información y al ser el primero uno la saca al aire. Hay que diferenciarlo, pero yo creo que es muy difícil también en el país tratar de generar ese contraste y ponerlo en un reportaje. No es imposible, pero creo que lo mejor que nosotros podemos hacer como periodistas es perseguir la nota, perseguir la noticia y perseguir la verdad en todas sus formas, ¿no? Entonces, mira, no tengo miedo, pase lo que pase, porque todavía mi carrera no ha terminado, apenas empieza, digo yo, pase lo que pase, seguiré haciendo mi periodismo, seguiré buscando la noticia y que no tengamos miedo. Y, los políticos van a hablar cuando la verdad sale a la luz, siempre incomoda.
Entonces, creo que lo que debemos buscar siempre es esa incomodidad por parte de las personas a las que estamos tratando de cuestionar, digo yo, ¿no? Creo que me lo dijo implícitamente, volvería a escoger periodismo de investigación si le cruza en la vida. Claro, claro, por supuesto que sí. ¿Cuántos años ya en Ecuador, Alondra? 16 en marzo 25. 16, perfecto. ¿Parecen largos o cortos? ¿Sabes qué? Mirando, no, parecen cortitos. Llevo mucho más tiempo en Ecuador que en Cuba. Yo llegué con 13 años. Entonces, para mí es toda mi vida aquí. Son 16 años. Han sido con mucho sub y baja, pero eso es parte de la vida, ¿no? Entonces, me parecen cortos. Creo que me queda, pero para largo en el país. Y hay muchísimas cosas que vivir. Y en un año vemos que se vive, pero de todo. Ya no son esos años que son muy tranquilos, muy calmados, sino que ya estamos viviendo, pero así con mucha rapidez. Ya un poco ahondando en el profesionalismo de Alondra Santiago y en sus diferentes aportes al país, parecería ser que son etapas que van dejando experiencias, anécdotas, también situaciones conflictivas, situaciones duras. Antes de seguir ahondando en eso, para nuestras audiencias que también nos preguntaban, ¿qué pasa por Alondra Santiago cuando enfrenta una situación difícil y probablemente sea tan complicado que provoque hasta dolor? ¿Piensa Alondra en esos momentos en lanzar la toalla o cómo se retroalimenta Alondra y decir, no, ¿sabes qué? Hay que seguir? Es una excelente pregunta y por supuesto he pensado muchas veces en que ya no debo estar haciendo mi trabajo o tal vez en que algunas personas no se merecen tal vez la pasión con la que uno trabaja. Yo creo que a todos nos pasa en algún momento. Lo primero que hago yo es conversarlo con mi madre, que es muy importante, es un pilar súper fundamental en mi vida. Y yo primero lo converso con mi madre, lo converso con amigos, pero hay un momento en donde yo tengo esta etapa de soledad, por así decirlo, en donde yo me quedo pensando conmigo misma. Entonces yo me quedo profundizando en lo que viene después. Yo no me dejo amedrentar por las vicisitudes, por los problemas. Yo simplemente digo que por algo pasan las cosas. Puede sonar muy facilista, etcétera, pero yo siempre digo que por algo pasan las cosas. Y si en algún momento estamos mal, por algún tipo de condición, después se ve la luz y siempre es por algo. O es para aprender, o es para mejorar, o es para ganar más humildad, o es para lo que sea. Siempre hay un objetivo final. Y es ahí donde yo digo, seguimos haciendo lo que vine a hacer este mundo. Por algo elegí hacer lo que elegí hace muchísimos años. Entonces, diría yo que mi forma de seguir adelante es tener fe en mí, tener fe en mi familia y tener fe en lo que yo hago día a día. Está hecho con compromiso, está hecho con mucha bondad, está hecho realmente para beneficiar y no para hacer daño. Mientras me contestaba Alondra, decía, a rato sí me veo que por qué sigo haciendo mi trabajo. Y en esas situaciones en donde Alondra habla con su almohada, generalmente todos hablamos con la almohada, y tenemos esos momentos de intimidad. Alondra se ve haciendo otra cosa, o se ha visto haciendo otra cosa, se ha preguntado, se ha cuestionado, esas son esas preguntas fugaces que llegan y por ahí mismo se van. Sí, puedo decirlo, en esos lapsos en donde he estado tranquila en casa, en donde no he estado trabajando, por ejemplo, me he pensado tal vez en trabajar en comunicación, pero interna, en una institución o una empresa, pero yo siempre digo como que no, porque Alondra necesita estar en constante creatividad, de estar en la calle o estar hablando, pero no lo descarto. Lo que siempre digo es que de alguna otra forma mi objetivo, y lo he soñado desde siempre, es, a mí me encantaría ser corresponsal internacional, por ejemplo, a mí me encantaría estar viajando por el mundo y contando historias. Es un sueño que no se me va de la cabeza, ojalá algún día lo logre, pero a mí no me gusta estar en un lugar por mucho tiempo. Yo creo que las personas cumplen su rol en cada lugar, en determinado espacio y tiempo, y a mí me gusta estar en constante movimiento. Entonces, yo creo que mi objetivo y mi sueño es ser corresponsal y estar viajando, contar historias, sea escritas o audiovisuales, pero contar historias que a veces la gente no ve o que pensamos que no nos interesa.
sobre todo aquellas historias humanas, ¿no? Porque la política todo el mundo habla, todo el mundo lo dice, pero esas historias humanas, historias de pueblos, historias de personas, creo que ese sería mi sueño. Ojalá se pueda lograr. Son experiencias que muchas veces se las deja de lado por el ámbito político. Y parece que nos estamos olvidando, digo parece, como sociedad en general, que lo valioso es la persona, lo valioso es el ser humano. Y de esas experiencias sirven muchas veces para impulsar a quienes estamos, porque digo estamos, somos seres humanos, no somos robots. En algún rato flexionamos, en algún rato caemos, a veces esas caídas duran un chance, otros ratos son inmediatas y nos levantan, pero ahí está lo valioso, ahí está lo importante. En ese contexto, yo recuerdo que una vez le entrevistaron a Juan Gabriel Fernando Enricón en CNN y le decía a él, ¿sabes qué? Le decía al artista, ¿qué te ha ocurrido en esos casos en donde alguien te ha traicionado? Alguien, tu amigo, tu compañero de trabajo, confiaste en él y te pagó mal. ¿Volverás a confiar? Y Juan Gabriel le dice, sí. Y él le dice sorprendido, ¿por qué? Él dice, bueno, es ser humano como yo y ¿por qué no confiar? Le pregunta a Alondra Santiago, si ha tenido esos casos, ¿cuál es la postura de Alondra? Eso es un poco radical. Yo no vuelvo a confiar en una persona que hizo daño. O sea, si a mí me provocó un daño en donde mi salud mental, en donde mis emociones también se vieron afectadas, yo simplemente prefiero alejarme de esta persona. Si en algún momento requiere de alguna ayuda, yo puedo brindársela, probablemente pueda pensar en hacerlo. Pero yo soy muy radical. A mí hay muchas cosas que yo no entiendo en la vida, hay muchas cosas que no entiendo, por ejemplo, el hacer daño. Ya somos dos. Exacto. Entonces, la vida tiene cosas inexplicables que casi nunca se entienden. Claro, entonces yo simplemente digo, mira, ¿sabes qué? Si tú decides traicionar a una persona, si tú decides hacerle daño a una persona, tú tienes que solucionar tus problemas para que esto no suceda. Entonces yo prefiero darte tu espacio y no continuar. Y me ha pasado en mis relaciones, me ha pasado con amistades. He aprendido, eso sí, a... No hacerse mala sangre. Sí, exacto, y a perdonar. Muchas veces he sido muy fuerte en cuestiones cuando me hacen este tipo de cosas. Entonces, decido alejarme, pero muchas veces tomo conciencia de que tal vez no es algo tan grave, que tal vez la persona está pasando por algunos momentos difíciles y yo trato de entender para volver a acercarme. Si yo veo que es simplemente naturaleza de la persona hacer daño, pues bien lejos te va mejor y a mí también. Así que creo que por ahí va la cosa. Ojalá, creo que es una personalidad y una manera de actuar de muchos, tú lo has dicho, ¿no? No está mal, pero estoy en una edad en donde estoy aprendiendo que mientras menos energías negativas al lado mío, mejor. Y a ratos tanto daño hacen, ¿no? Sí, y también a ratos, creo que la mayoría es involuntario, se acerca a una persona, le cuenta sus inconvenientes, sus odiseas, y termina uno como que bastante adquirido de todo eso. Y bueno, lo único que hace uno es enviarle buenas vibras, pero hay que tener bastante óptica y experiencia para lograr detectar esas situaciones, ¿no? Que insisto, son involuntarias. Bendito Dios, se mejoren. A ver, Alondra Santiago sigue entonces haciendo ruido, hace televisión, hace periodismo comunitario, tiene contacto con la gente, hay roces, como todos, ¿no? Un padrecito, recuerdo que una vez me decía una raya más al tigre. Y recientemente hace radio. Y ya van algunos días de esa experiencia. Si le pregunto actualmente a Alondra cómo le va, ¿qué me dice? Me va muy bien. Yo radio la hice desde que estaba incluso en Ecovisa, pero es una radio más tranquila, más relajada, un espacio de prime time en donde poníamos música, hablábamos de entretenimiento. También hago radio en un programa que tenemos los miércoles y sábados, se llama Azul Sostenible, que hablamos de pesca. Eso ha sido también un desafío para mí, porque no conozco mucho del tema de pesca, acuacultura, etcétera. Y me toca hacer radio, empieza a hacer radio, no lo ha dejado. Empieza a hacer radio, no lo ha dejado. Claro, no lo he dejado. Entonces en este programa yo he tenido que investigar, eso es parte del periodismo, y ahora estoy con JJ en este nuevo programa, estamos trabajando con él y es muy emocionante. A mí me gusta porque me gusta el espacio previo en donde yo tengo que investigar
al entrevistado, en donde yo tengo que leer todas las noticias y escuchar a todos los entrevistados, a todos los periodistas que también han entrevistado, para no hacer las mismas preguntas también, porque lo que se requiere ahora de los medios de comunicación y de los programas es que haya novedad. Entonces ha sido muy bueno, me gusta, y la verdad es que la radio ahora es completamente, tú te has dado cuenta que la tecnología ha hecho evolucionar muchísimo cómo se comunica y ha cambiado muchísimo los medios de comunicación. Entonces la radio ya no es solo radio, la radio es prácticamente una televisión más, es digital, hay más contacto, hay más interactividad, etcétera. Entonces creo que me va muy bien, que me gusta mucho y me apasiona, me genera ese bichito que me emociona levantarme todas las mañanas. ¿Cómo es ya la relación con sus compañeros respecto a esa combinación de personalidades, ¿no? Alondra, siempre muy espontánea, buscando dónde está el espacio para allí intervenir respecto a esas preguntas que yo lo digo siempre, buscar sacar a la entrevistada o a la entrevistada de su zona de confort frente a sus otros compañeros que también tienen su estilo. Ya a estas alturas, ¿cómo ves? Yo creo que es cuestión de respeto, la verdad. No hay una falta de respeto, creo que desde un principio me dejaron claro, aquí cada uno puede emitir su opinión, aquí cada uno hace sus preguntas, aquí están invitados todos y cada uno puede ejercer que haya esa oportunidad para que el periodista se sienta libre de ser como es, sin faltar el respeto. Eso es lo principal, sin faltar el respeto ni a los compañeros que tienes al lado, ni al entrevistado. Entonces, lo mejor que puede haber en un medio de comunicación es diferencias. Cada uno tiene una opinión diferente, cada uno está buscando también la pregunta, y eso me motiva muchísimo a seguir trabajando. Y ya te digo, en la radica lo especial y creo que se debe respetar eso. ¿Cómo es un día de Alondra? Un día regular, 6 de la mañana, me estoy levantando. Bueno, ahora que estoy yendo al programa hasta las 10 de la mañana, regreso. Yo soy una persona que le encanta dormir, no tienes idea, yo prefiero dormir a comer, con eso te digo todo. Entonces, yo puedo dormir unos 15 minutitos y ya estoy activa. Entonces, me levanto, leo, voy al gimnasio, como algo, estoy con mi mamá, realmente es un día muy tranquilo ahora, pero siempre me estoy moviendo, siempre hay algo que tengo que hacer, siempre hay algo que tengo que pensar, algo que tengo que decir. Estoy en Twitter, estoy en redes sociales, estoy viendo qué se puede hacer, qué contenido se puede generar. Entonces, eso es un día, siempre es como con locura. Los días más tranquilos son los domingos, en donde digo, no se hace nada. Sin duda, para todos, inclusive buscar la manera de también desconectarse de tanto ruido, que está pasando de todo. Ya no está pasando todo en el mundo, está pasando todo en Latinoamérica y en Ecuador. A veces creo mucho más. ¿Qué está leyendo actualmente? Estoy leyendo el libro de Santiago Gamboa, Será larga la noche, que Santiago Gamboa es un escritor colombiano y es un thriller, es buenísimo, deberían leerlo todos porque es justo sobre periodismo. Es una periodista que investiga un atentado, o un secuestro, atentado en Colombia. Da en el periodismo de cómo llegar a la información, cómo buscar la verdad, sabiendo que hay otras personas que no quieren que tú llegues a ello. Entonces, por ahí vamos. Recomendado. Preguntas finales para esta entrevista. Preguntas finales. ¿Qué significa Aleida Santiago en la vida de Alondra? ¿Qué significa? Significa todo, significa todo. Es mi madre, es quien ha estado conmigo por 29 años ya. Y hemos estado juntas, hemos atravesado todo el tema de irnos de nuestro país y estar aquí en un nuevo país. Hemos crecido juntas, hemos trabajado juntas. O sea, mi madre es una compañera excepcional, a pesar de que tenemos muchísimas diferencias. Independientemente de eso, creo que cada persona debería contar con alguien como ella. O sea, creo que es una persona que hasta el final de sus días va a estar ahí apoyando por cualquier problema que uno tenga, cualquier duda. Ahí está ella, es realmente todo. Si le pregunto a Alondra ahora, ¿qué no volvería a hacer?
¿qué me dijera? Wow, ¿qué no volvería a hacer? La pones bien difícil. Creo que tomar decisiones en base a mis inseguridades, diría yo. Cada uno tiene inseguridades, ¿no? Pero a veces, no sé si te pasa que estamos inseguros y pretendemos o ansiamos que otra persona nos ayude a tomar decisiones para librarnos de ese tema, ¿no? Entonces, ahí está el error. Tomar decisiones es la cosa más complicada que hay en el mundo, pero la más liberadora. Eso es lo que puedo decir. Entonces, creo que lo que no volvería a hacer es permitir que otras personas tomen decisiones por mí por sentirme insegura o por no sentirme valorada o por no sentirme inteligente o hermosa o lo que sea. Cada uno sufre sus problemas. Entonces, por ahí va, estoy aprendiendo a eso, a estar muy... Todos sufrimos inseguridades, pero yo creo que en mi día a día yo siempre estoy constantemente en contacto con eso, porque a veces estoy haciendo una pregunta y en mi mente estoy martillándome y diciendo, no, debía hacer otra pregunta o debía hacerlo de otra forma. Entonces, yo creo que esto está bien sentirlo, pero no dejar que te castigue, no dejar que realmente te persiga la inseguridad, sino respirar un poco porque así se vive mejor. Entonces, yo creo que eso es lo que no volvería a hacer, dejar que otras personas tomen decisiones por mí simplemente por estar en condiciones de inseguridad. Combatir un poco con el mismo enemigo que es el prejuicio, ¿no? Combatir un poco con el mismo enemigo que es el prejuicio. Si te equivocaste, o sea, no pasa nada. Pero lo hiciste. Claro. Así es. Pero lo hiciste. ¿Qué tema no haría nunca Alondra en periodismo? A mí no me gusta la economía. Yo detesto hablar de economía. O sea, lo haría, pero con pocas ganas, e investigando muchísimo. Los números los detesto. Hay muchos conceptos que, si bien es cierto, en el día a día uno puede entenderlos, pero son más complicados de explicarlos. No me gusta hablar de economía. No me pongan a hablar de economía porque Alondra ahí no va. O sea, me cuesta. ¿A quién no entrevistaría? Wow. Creo que no tengo una respuesta para eso. Me gustaría entrevistar a todos, incluso a quienes considere mis enemigos o incluso a quienes considere que no están en la misma línea de pensamiento. Creo que eso es el mayor desafío. Aburridísimo entrevistar a todas las personas con las que están en concordancia contigo y tus ideologías. Lo bueno es entrevistar a aquellos que no están a la par contigo porque así te desafías, así aprendes mucho más y te controlas. Y ahí es donde podemos entender dónde radica la imparcialidad. Creo que no habría una persona a la que no entrevistaría. No se me viene nadie a la mente ahora. ¿Qué le diría a Alondra a quienes nos están viendo? Tienen sueños, tienen ilusiones, no necesariamente en Ecuador. Gracias a los medios digitales podemos llegar a muchos lugares, no solamente en la región, sino fuera de ella. Y tienen sueños, ilusiones, hay desafíos, hay pruebas, inclusive hay pensamientos también de salir de su patria para tener un mejor bienestar, no solamente personal, sino también para su familia. Pero también hay esos impedimentos, hay los miedos, el saber a qué me voy a enfrentar, si probablemente esté peor que lo que estoy ahora. Y mirando el caso de éxito de Alondra Santiago, en donde actualmente puede decirlo, sí es posible y tiene por detrás toda una marca, toda una huella en el ámbito del periodismo. ¿Qué le diría Alondra Santiago a aquellas o a aquellos que están en esa misma situación y que se ven desesperados porque están a ratos atados de manos, pero también tienen ese sueño de poder brindar un mejor futuro tanto a ellos como a sus familias, pero que no se deciden? El miedo dura hasta que haces aquello que te genera miedo. Una vez que lo haces, ya se te quita. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es arriesgarse. Sobre todo este mensaje va a las personas que nos están viendo de varios lugares del mundo porque son migrantes, como yo. Creo que a todos ellos que han buscado un futuro mejor, es muy duro lo que tienen que vivir todos los días. No porque tengas ya una vivienda, porque tengas que comer, porque tengas ya una escuela, eso hace más fácil todo. No. Todos los días en un país en el que no es tuyo es realmente un desafío y es difícil. Por ende, a todas esas personas que están en otros lugares y a aquellos que piensan ir a otros países a buscar un mejor futuro, lo único
único que le puedo decir es que tengan tanta fuerza como sea posible y que la fuerza la depositen en las personas a las que quieren, las personas a las que pueden estar a su lado y tener mucha fe de que a la final las cosas suceden porque están escritas, porque tienen que suceder y vas a aprender. A la final, la mejor satisfacción es saber que en la noche, cuando duermes, estás tranquilo porque aprendiste algo de tu vida, aprendiste a mejorar, aprendiste a ser resiliente. La resiliencia es una palabra que no se nos puede ir de nuestra mente, sobre todo si estamos buscando un futuro. Y yo digo que sí, estamos en un estado de decepción completa por todas las cosas que están pasando. Estamos viviendo una pandemia, nuestras familias están muriendo ahí al lado de nosotros. Pero, señores, la fuerza es lo que nos permite, y la confianza en uno mismo, lo que nos permite seguir adelante en busca de un mejor futuro para nosotros y para los que nos rodean. Muchísima fuerza, muchísima confianza, muchísima fe en uno mismo. No dejen que las inseguridades se apoderen de ustedes, de sus emociones, porque ahí está el error. Háblenlo, busquen ayuda emocional, busquen un psicólogo, háblenlo, porque es muy importante hablar lo que sentimos para poder estar en contacto con esas emociones. Y nada, seguir luchando y que nadie te diga que no, que nadie te diga que no puedes, que tú sí puedes. Tú compruébalo, ya después le das la razón o no, pero compruébalo. En ese hilo, también, ¿qué le diría a quienes están en las redes sociales, a quienes son tan activos como Alondra, quienes están ahí metidos en las redes sociales? Y a veces hay personas que, entiendo yo, disienten con el pensamiento, que está bien, en democracia, todo, bendita democracia, todo el mundo puede disentir, pero hay ratos que ya se pasa el tema personal por un lado, y cuando uno está en otro país, quiere aportar, viene con esa buena onda, quiere mostrar su talento, quiere también incentivar a los demás, porque a la larga el buen ejemplo incentiva, más que las palabras, el buen ejemplo arrastra. Y hay personas que no reaccionan tan positivamente o incluso creo que toman actitudes dictatoriales y prácticamente quieren desterrar a las personas del país por alguna que otra opinión. ¿Qué le diría a Londra para manejar eso? ¿Qué hacemos? ¿Bloqueamos a todos? ¿Cerramos la red social? ¿Apagamos y nos vamos a otro lado? ¿Qué hacemos? No, esas personas que además hay que llamarlos por su nombre, que son xenófobos también, que son personas que se levantan con intención de odiar. Yo lo que creo es que hay que ignorarlos. Yo bloqueo los trolls para no tener que leer y que eso se apodere de mi feed en Twitter. Pero la verdad es que se tiene que ignorar esas personas. Porque una persona que se levanta simplemente a odiar a otra y a hacerlo público, le faltan muchos abrazos en su casa. Y yo tengo suficientes como para poder seguir adelante sin que eso me moleste. No hacerle caso, saber que igual si te están haciendo eso es porque tal vez estás haciendo las cosas bien y a ellos les incomoda. Tal vez hacerle caso a estas críticas que son constructivas porque han venido de partes de personas que no están de acuerdo conmigo. Sin embargo, me han hecho una crítica que realmente la he aceptado, pero aquellos que realmente se levantan a odiarte, a decir que tú no perteneces a este país, a decir que me vaya a otro lugar a opinar, simplemente deberían hacer reflexión en lo que dicen, porque estamos en un país completamente libre, en un país donde hay democracia, en un país donde todo el mundo puede opinar. Por ende, yo, que me considero ecuatoriana, porque ya he vivido 16 años en este país, lo voy a continuar haciendo. Siempre con mucho respeto, siempre agradeciendo al país que me ha recibido, pero nunca voy a bajar la cabeza y voy a decir, está bien, yo no soy de aquí, por ende no debo opinar. Eso nunca va a pasar. Entonces, que sigan odiando, que sigan criticando, que me sigan mandando a mi país, y es un error, porque ya yo estoy en él y siempre lo he dicho, este es mi país. Cuba también, pero Ecuador es mi patria también. Sigo opinando porque yo en lo personal, y acá la gente bajo la lupa le lee con atención, le sigue, observa sus comentarios sensatos, que genera reflexión. Lo ha dicho Alondra, probablemente incomode, pero quienes hacemos comunicación profesional y quienes están en el mundo del periodismo saben que la labor del periodista no es ser cómodo. La labor del periodista no es hacer agencias públicas ni tampoco hacer relaciones públicas. La labor del periodista es preguntar e insistir si no contestan. Y muchas veces las preguntas incómodas son las que la ciudadanía quiere escuchar. No le quiero dejar ir a Londres, quiero abusar de usted. Me preguntan aquí, la producción, por favor, dada su experiencia, ¿qué hacer entre el gremio
y a la interna del gremio, cuando hay estos celos, a veces a rato digo absurdos o tontos, rating o mandarla primero, qué hacer cuando todo se está haciendo. Obviamente cuando hay una crítica hay que observarse si es que uno no está mal, pero si uno no está mal y todavía sigue habiendo la crítica, a veces raye, perdónenme que hable de forma coloquial, qué hacer entre compañeros, qué hacer cuando uno es parte del gremio y dice, pero ¿por qué pasa esto? En vez de todos ser unidos, ser un solo puño, ¿por qué hay estas divisiones? ¿Qué hacer frente a eso, Alondra? Que ahí eso de estar unidos es una utopía, o sea, no podemos pensar en eso. No genera una crítica constructiva, usted sígalo. Si lo que por rating, por cuestiones de esa, mire, mi consejo es simplemente seguir haciendo un periodismo responsable, seguir publicando, seguir investigando y hacer nuestro trabajo, independientemente de si nos ve una persona o nos ven 3.000 personas. Porque esa única persona que nos está viendo le debemos respeto. Y ese es nuestro trabajo como periodistas, informar a quien también quiera escuchar. Independientemente si hay estas críticas y estos celos, siempre lo habrá. O sea, no me alcanzaría esta entrevista para comentarle todas las cosas que han sucedido. Y si tú estás haciendo las cosas bien, y si como medio están haciendo las cosas bien, pues siga y que ladre, pues, porque estamos avanzando, ¿no? Gracias, Alondra Santiago, a una dama ecuatoriana, porque y también los ecuatorianos se caracterizan por hacer un trabajo honesto, responsable y por, creo yo, más que eso, arrastrar a lo positivo. Y Alondra se puede decir que arrastra a lo positivo, arrastra a quienes nos están viendo y tienen problemas y no saben qué hacer, arrastran a quienes están en el oficio y probablemente lo hacen a ratos tibiamente. Yo entiendo, no puede ser necesariamente por todo lo que estamos pasando. Oiga, estamos en una pandemia, esto es terrible, parece una pesadilla. Usted salga nomás a las calles de Ecuador y observe lo que pasa. La temperatura no es igual, la gente no es igual. Por más que querramos hacerlo, estamos frente a algo que nunca lo habíamos pensado, que nuestros ancestros quizás lo vivieron, no sé si a este mismo ritmo como el actual, pero esto es, creo, histórico y no sabemos incluso qué hacer porque hay la incertidumbre y también en general algunas autoridades que parece que son más incompetentes que más acertadas en el asunto. Sígase cuidando usted, siga haciendo ruido desde las redes sociales, desde el ámbito del periodismo, y sí, le echamos acá todas las buenas vibras para que eso que nos dijo en la entrevista, que algún rato gire por todo el mundo y vaya contando esas historias que están ahí, son historias de usted, de mí, de quienes nos están viendo, que son más valiosas incluso que la propia noticia, porque la noticia puede pasar, pero esas vivencias no están ni siquiera en los libros, ni tampoco se las cuentan en la universidad, los puede hacer, y que tengan buena noche. Ay, muchísimas gracias, qué gusto tenerlo. Perdón todos estos cambios de horarios y todo, pero qué gusto hablar contigo. Un saludo a todas las personas que se ponen en contacto con ustedes. Sigan haciendo periodismo. Un saludo a todos los migrantes. Un abrazo de todo corazón y aquí me tienen para ustedes cuando sea. Gracias, Alondra. Le volvemos a molestar en algún rato para probablemente no tener una entrevista tan cómoda como esta, un poco más irritante, que es el aparato político latinoamericano. Y nuevamente, éxitos y que siempre la medición de lo alto le llegue. ¿Ah? Y sigue estudiando. Igualmente.